Maestro Sabater, es un orgullo y un placer tenerlo aquí con nosotros. Mi nombre es Gabriela Herrera, represento a todos los muchachos de la preparatoria, un grupo que nos acompaña el día de hoy. Muy complacida con su cátedra, muy complacida por este nuevo libro que usted acaba de escribir, lo terminamos ya de leer, y hay un término que me llamó mucho la atención, miramientos. Sí, ahí comenta usted que es un término español que se utiliza frecuentemente, pero ahí refiere que el miramiento es equiparable a la ética porque es ver a la persona y es ponerse en su lugar y de esa manera puede saber bien qué es lo que necesita. En la educación, maestro, a distancia, la educación virtual, ¿cómo puede lograr un maestro esa conexión con su alumno al que no tiene enfrente, al que no le ve su rostro, no le ve su mirada? ¿Cómo puede saber qué necesita? Bueno, vamos a ver, yo primero el libro que usted se refiere, que es la ética de urgencia, propiamente no se puede decir que sea un libro escrito por mí, sino que es un libro hablado, porque es un libro que yo he mantenido en conversaciones con jóvenes de 14, 15 años, 16, que me han contado sus inquietudes, sus problemas, y yo he procurado ser un poco el frontón en el que tropezaban esas ideas que ellos lanzaban y que trataba de encauzar y de ver qué podíamos sacar juntos de ellas, ¿no? Bueno, efectivamente, la palabra miramientos está bien porque miramientos es simplemente tratar a alguien con cuidado. Es decir, los seres humanos somos esencialmente vulnerables. Nos estropeamos, nos rompemos por dentro psicológicamente y nos rompemos también por fuera. Es decir, hay personas que no se dan cuenta de la vulnerabilidad de los seres humanos, que los tratan como si los seres humanos fueran objetos o como si fueran rocas, ¿no?, que jamás se pueden destruir. Yo creo que el miramiento es el que mira al otro, el que lo ve, el que ve al otro en su vulnerabilidad y en su realidad. Hay un apunte muy bonito de Albert Camus en sus carnets. Camus dice que él había un mendigo cerca de la casa donde él vivía en París, que estaba en una esquina y tal, y él pues de vez en cuando se acercaba y le daba algo y charlaba con él, y el mendigo le decía, no, la gente no es mala, es que no ve, es que no ven, ¿no? Y es verdad, es decir, hay mucha gente que no es tanto que sea mala, sino que no ve lo que hay a su alrededor, que no ve cómo viven los demás, que no ve lo que está ocurriendo a pocas manzanas de su casa, que están preocupados por cuestiones caritativas a 3 continentes de distancia y en cambio están despreocupados de lo que está ocurriendo en el piso de abajo de su propio domicilio, ¿no? Entonces, el miramiento es el que mira, el que trata al otro con cuidado, el que muchas veces, muchas de esas cosas que ahora parecen anticuadas, de la cortesía, etcétera, etcétera, bueno, la cortesía, en buena medida, es un miramiento hacia los otros. Es decir, es de alguna manera tratar de respetar la individualidad y la personalidad del otro, no ofenderla, no empujarle, es decir, no vivir a empellones, sino vivir de alguna forma con una especie de delicadeza unos con otros. Los miramientos se refieren a eso. Es verdad que no es la base de la ética, o sea, no matar al prójimo no es un miramiento, sino un deber de otro orden diferente, ¿no? Pero si no, creo que la mayoría de nosotros no tiene permanentemente la tentación de estrangular a su vecino, de apuñalarle, ¿no? Entonces, sin embargo, eso no nos hace ya perfectos, ¿no? Porque los miramientos que hay que tener para tratar al otro, esa palabra despectiva, ese momento de esa sonrisa, esa palabra que se dice con que se elogia a alguien que está esforzándose en hacer algo, etcétera, todo eso son los miramientos, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida vemos que los momentos más gratos son los momentos en que alguien ha tenido un miramiento para nosotros, sea contarnos un chiste cuando estábamos muy deprimidos, sea habernos dicho una palabra de aliento cuando estábamos esforzándonos y nos parecía que nadie nos hacía caso, o sea simplemente haber cogido la mano del enfermo que tiene fiebre cuando está sufriendo, ¿no? Esos miramientos son parte también de la ética. Claro, me dice, en la educación virtual, mire, por medio de internet, por medio de las vías de transmisión, por teléfono, por lo que usted quiera, se puede transmitir información y también como se transmiten palabras, pues se pueden transmitir, digamos, palabras de aliento, de poesía, etcétera. Pero educar, solo se puede educar cuerpo a cuerpo. Es decir, hay muchas cosas importantes en la vida, como el amor, por ejemplo, que no se pueden hacer por correspondencia. Es decir, no se pueden hacer de manera virtual, se tienen que hacer
en presencia. Solo podemos aprender a vivir de otro ser humano que está viviendo junto y al lado de nosotros. No podemos aprender a vivir de una máquina, no podemos aprender a vivir de una imagen aunque sea parlante, no podemos aprender a vivir más que de seres humanos de carne, de sangre, con sus dudas y con sus torpezas. Entonces, la educación como tal es siempre presencial. Los medios de comunicación actuales se pueden utilizar para transmitir información, para convocar conocimientos, etcétera, etcétera, pero educar en su sentido más radical solo se hace de persona a persona. Adelante. Buenas tardes, maestro. ¿Nos podría usted hacer el favor de explicarnos lo que es el relativismo frente a la ética en una sociedad que a veces hace elástica la conciencia para justificar algunos actos? Y también lo que importa el contexto cultural, porque por ejemplo para el occidental pues es una conducta, a veces el vestir en la calle como lo permite la libertad, pero para el oriental o para determinado grupo religioso pues es inmoral. De hecho, dicen que en América habita el demonio, ¿verdad? Porque somos no solo inmorales, sino pecadores. Esos dos términos. Bueno, yo eso le decía, ¿no? Que precisamente siempre en las cuestiones morales hay que distinguir entre, y de ahí la necesidad de una reflexión, entre los temas de fondo morales y las supersticiones. Es decir, que uno deba llevar una falda por debajo o por encima de la rodilla, que uno deba taparse la nariz o taparse otra parte del cuerpo, que uno deba comer determinadas cosas un día de la semana y no otros, etcétera. Esas cosas pues son más o menos folclore y supersticiones que pueden ser simpáticas, pero no tienen nada que ver con la moral. Es decir, la moral jamás se preocupa de lo que come la gente un día u otro de la semana, sino que al contrario, lo que dice es que debe comer todos los días y ayudar a que coman los demás. Eso es lo que dice la moral. Que si tengan que comer carne, pescado, fruta, otro, eso ya es la dietética, no la moral. Y así con todo lo demás, es decir, la indumentaria, pues en fin, evidentemente ha cambiado mucho a lo largo de los tiempos y ha habido épocas en que los tobillos de la mujer eran una cosa que causaba una excitación brutal en los varones, y hoy pues estamos, aunque nos gusten los tobillos, acostumbrados a verlos, ¿no? De modo que yo creo que realmente esas cuestiones no tienen nada que ver con lo relativo, porque las supersticiones o relativas son cosas que se le meten a la gente en la cabeza, o sea, nos meten a todos en la cabeza. Cada uno de nosotros tiene sus pequeñas supersticiones, nos hacemos el café de cierto modo, cuando queremos leer nos sentamos en una butaca especial, o yo tengo amigos que cuando van a las carreras de caballos se ponen una corbata que se pusieron un día que ganaron mucho dinero porque creen que esa corbata les trae buena suerte. Bueno, todas estas cosas, nuestra vida está hecha de cosas así, y eso, pero todo eso no tiene nada que ver evidentemente con la moral, ¿no? A veces se utiliza el relativismo en el sentido de que hay personas que piensan que las verdades morales son verdades según las regiones. Es decir, bueno, por ejemplo, pues hombre, el hecho de que a los ladrones se les pueda cortar la mano derecha, o el hecho de que se condene a muerte a deficientes mentales, pues dice, hombre, son cosas que en unos sitios están bien y en otras mal. Bueno, pues no es verdad. Es decir, precisamente la ética es lo que dice que hay unos valores que más allá de esas diferencias están bien o están mal, o por lo menos podemos juzgar bien o mal en todas partes, porque si no, nos llevaría, el relativismo en ese sentido nos llevaría a decir, bueno, hombre, hay un tsunami en Xi'an y yo veo que la gente se está ahogando por unas horas, pero claro, vete tú a saber si les gusta, pues a lo mejor allí les gusta ahogarse cuando llega, no, es decir, los seres humanos entendemos las necesidades ajenas, entendemos los problemas que tienen otros seres humanos, y no nos podemos escudar, ¿no?, como en esas cosas, decir, no, hay gente que le gusta la sumisión, que le gusta estar besando los pies a los jefes, hay mujeres que les gusta que el marido les dé con un látigo porque así, en fin, aprenden disciplina. Bueno, no, yo creo que todo esto, ese tipo de relativismo que dice que hay que mirar primero la antropología y luego la ética, me parece fundamentalmente falso. Yo creo que la antropología está bien para describir el catálogo de actitudes posibles, pero la ética es necesaria para valorarlas. Y de hecho,
la propuesta de unos derechos humanos y de una declaración universal de derechos humanos es para declarar que hay ciertas cosas que da lo mismo que sea uno blanco, negro, amarillo, o lo que sea, que seas varón o mujer, sino que hay cosas que están ligadas a la humanidad y otras que no. Y eso es lo que hay que buscar en la ética. Aquí tenemos a otra persona. Adelante. Es admirable y nadie lo niega los progresos científicos y tecnológicos que hemos tenido en estos últimos tiempos. El internet, el celular, y la televisión, tantas cosas. Se ha dicho que precisamente por eso la razón está en crisis, porque todos esos medios nos lo dan todo hecho. Usted es o ha sido profesor de filosofía. ¿Cómo daría o da sus clases de filosofía a una juventud o a una sociedad que en realidad no piensa mucho, ¿verdad? Piensa en muchos intereses, pero como que la razón ha estado un poquito cegada por tanto progreso en este sentido? ¿Cómo daría usted o da sus clases de filosofía, ética, metafísica inclusive, ¿verdad? ¿Cómo daría usted clases a los jóvenes de hoy para hacerlos entender los grandes valores de que usted nos habla? Pues así como lo acabo de hacer ahora. Es decir, eso que acabo de hacer ahora es una de esas clases de filosofía que usted pregunta. Yo es que no sé si la gente piensa más o piensa menos, yo no tengo una medida, digamos, para eso. Yo más o menos pienso que todo el mundo pensará como yo. Es decir, yo no considero que mi razón se haya visto disminuida por el iPad, ni por el iPhone, ni por el avión, ni por la electricidad, ni por cosas por el estilo. Al contrario, todos esos son productos de la razón que amplían nuestra razón y que nos dan más capacidades para la razón. Si no se hubiera inventado el avión, a mí me costaría mucho venir a Monterrey a verles a ustedes, que siempre es una cosa muy grata, y no me podría comunicar con las personas que me invitan porque no tendría un iPad para hacer los trámites rápidamente. Es decir, las cosas que la técnica inventa están a nuestro favor, no en nuestra contra. La razón es precisamente la que produce esas cosas. Lo que pasa es que esas cosas son instrumentos, y la razón tiene que preocuparse también de los fines que queremos dar a esos instrumentos. No hay ninguna cosa, ningún objeto que pueda convertirse en fin de la vida de un sujeto. Solo otros sujetos pueden dar sentido a la vida de los sujetos. Los objetos están muy bien, son útiles, son imprescindibles y son necesarios, pero no son fines de la vida. Los fines de la vida son los otros sujetos, la relación con los otros sujetos. Lo único que puede hacernos, digamos, vivir con sentido es la relación con otros sujetos. La relación de amistad, la relación de solidaridad, el amor, etcétera. Esas son las relaciones que dan sentido a la vida, pero eso ahora y en otras épocas y en los tiempos primitivos y probablemente en el futuro, creo yo. O sea, eso no va a cambiar. Variarán los objetos, variarán los instrumentos, variarán las herramientas, pero los fines de la vida siempre serán que los humanos tenemos como fines a los otros, la convivencia con los otros humanos. Y eso no se ha alterado. Entonces yo no tengo por qué pensar que los seres humanos hoy piensen menos que en otras épocas. Yo primero solo he conocido a estos. No tengo ningún elemento para medir ni para considerarme yo como el único que piensa dentro de un mundo de la gente que no piensa. Lo que importa es ver si de alguna forma puedo aumentar y mejorar la forma de pensar de los otros, y eso es lo que he intentado hacer durante bastantes años.